Inclinamos nuestro rostro, hermanos, oramos. Señor bendito, muchas gracias, Padre. Hemos venido y nos has traído, Señor. Hemos venido aquí, Señor, a buscar tu rostro, a ser limpiados una vez más, Señor, por tu palabra, a pensar en ti, Señor, a meditar en ti, a adorarte a ti, Señor, a exponernos a tu luz para ser limpiados, a exponernos, Señor, a escuchar tus promesas para ser alentados y a darte la honra que merece tu nombre, Señor, unidos como iglesia, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, porque nos permitiste en la semana, en medio de luchas, en medio de situaciones difíciles y fáciles, en medio de tentaciones y victorias, tú mostraste, Señor, como siempre, tu gracia y tu poder en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque abres un nuevo día para nosotros, Señor, un nuevo día de gracia, de misericordia, pero también, Señor, de entendimiento. Permítenos hoy, Señor, como iglesia, estar dispuestos, Señor, a adorarte este día, con nuestra atención, con nuestro canto, Señor, con nuestra devoción, con nuestra ofrenda, con todo, Señor, lo que nosotros podamos tributarte, Señor. Y el resto de la semana, Señor, que así continúe siendo, Señor. Gracias por todos mis hermanos que están aquí y los que vienen en camino. Te rogamos que les guardes. Y los que son negligentes, los que están desanimados, ayúdales, Señor, anímales, fortaléceles. Corrígelos, Señor, con tu gracia, amor y paciencia. Y sigue alentando a todos los que se esfuerzan, Señor. Gracias, Padre, por todo tu poder y toda tu fidelidad que usas para llevarnos hasta la meta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues quiero terminar hoy definitivamente esta primer parábola que es bastante densa en enseñanza. La parábola, vámonos al Evangelio de Mateo. La parábola que se le ha titulado de los labradores malvados, y hay quienes dicen que se debería llamar la parábola del dueño de la viña, ¿verdad? Pues definitivamente los títulos de las parábolas se les asignaron las editoriales e incluso los traductores. Algunos títulos vienen desde los traductores. Por ejemplo, dicen que la parábola del sembrador, donde el sembrador echa su semilla en diferentes tierras, dicen que más bien se debería de llamar la parábola de las tierras. Entonces, pues eso es ya según el enfoque que uno quiera resaltar, el enfoque doctrinal o teológico, ¿verdad? Bien, leamos una vez más esta parábola para ya entrar a la conclusión. Mateo 21, versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Bien. Alguien lea, por favor, el 35 al 37. Quien guste, hermanos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Gracias. Alguien que lea 39 al 41. Y tomándole le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malvados destruirá su misericordia y arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto de su tierra. Jesús les dijo: nunca leísteis
Y alguien lea del 43 al 46. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque le tenían por profeta. Gracias. Entonces, temían al pueblo, ¿verdad? Querían matarlo. Siempre es impresionante, ¿no? Cómo los maestros de la Biblia, los maestros que enseñaban el Antiguo Testamento, los maestros que enseñaban los 10 mandamientos, los maestros que enseñaban el mandamiento de no matarás, estaban buscando cómo matar a Jesús, ¿verdad? Entonces, ya he explicado esto, lo vuelvo a repetir rápidamente. Aquí se refiere a esa piedra que se ponía, que se colocaba, todavía se coloca, pero a manera memorial, no tanto como para determinar el alineamiento de las otras rocas. Todavía cuando se pone, ahorita en Estados Unidos se acostumbra, se pone una piedra en la esquina, que es la primera piedra de una construcción, incluso se graba la fecha, el nombre del arquitecto, etcétera, algunos datos interesantes, ¿no? Esa es la piedra memorial que está en el ángulo, pero en los días de Jesús era una piedra que de una forma muy especial tenía que estar bien escuadrada, porque a partir de esa piedra, de la escuadra de esa piedra se iba a tomar para determinar el alineamiento de los lados, ¿verdad? Digamos X, Y y Z, hacia arriba, ¿verdad? Z. Entonces, a partir de ahí se alineaban las otras piedras. Entonces el Señor les está diciendo, la piedra, nunca leíste en las Escrituras, y esta es una frase que Jesús usa varias veces con los líderes religiosos, ¿sí? Esta pregunta del Señor implica, ¿cómo es posible que habiendo leído no estén comprendiendo, no lo estén aceptando, no estén abrazando esa verdad? La piedra que desecharon los edificadores, está citando un salmo, ha venido a ser cabeza del ángulo. Sí. Sí. Sí, para allá voy. Sí, pero es correcto. Lo podemos ver, o sea, cuando nos vemos unos a otros, pero también cuando uno se ve a sí mismo, ¿no? Y de hecho hoy en el sermón voy a hablar acerca de eso. Cuando decimos, este hermano que está viviendo este estilo de vida, ¿qué parte no entendió de lo que dice la Biblia, ¿no? Cuando es muy evidente, ¿no? Sí, pero también el hermano también pensaría de nosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, en el sermón voy a desarrollar un poquito ese tema. Entonces, también hay otro tipo de piedra que dicen los comentaristas que se aplicaría a esto, porque dicen, miren el 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, está la piedra del ángulo que les dije, la que se ponía para alinear el edificio. Pero también algunos comentaristas dicen que pudiera también sugerir, por lo menos en la segunda frase, o sea, esto es común en la Biblia, que en un mismo versículo habla de ya, pero todavía no, o una profecía en tiempo presente, pero también futuro, o una parábola con una doble, triple aplicación. Y entonces parece ser que aquí está hablando de dos tipos de piedras. Aunque está hablando de la piedra del ángulo, está hablando de dos tipos de piedra. Uno, la piedra para alinear las otras piedras, la piedra del ángulo de la esquina, pero también la piedra con la que termina un arco de piedras, un arco de piedra. Entonces ustedes lo han visto, tal vez personas que tienen esa habilidad de construir esas bóvedas con ladrillo, ¿no? Pero si esa bóveda no se termina con una piedra, no se mantiene la tensión, ¿verdad?
Y entonces probablemente estaba hablando aquí de una piedra. Ustedes todos hemos visto en películas o documentales de esas piedras que hay allá, esos arcos, esas puertas allá en Oriente de piedra, y siempre hay una piedra que se le llama, creo que se le llama clave a esa piedra, la piedra final, la que hace que se mantenga la tensión en el arco. Entonces, probablemente también se refiere a eso, porque dice, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Está hablando de personas que pueden tropezar con esta piedra. Ahora, ¿por qué tropezarían con esta piedra? Porque pasaba que cuando colocaban esta piedra y empezaban a alinear, se daban cuenta que la piedra, venían y hacían verificaciones y se daban cuenta que la piedra no estaba perfectamente escuadrada. Entonces esa piedra la quitaban de ahí y ponían otra piedra, pero la quitaban, ¿verdad? Y no había un departamento de obras públicas y de embellecimiento de la ciudad. Antes simplemente todo era, digamos, desde un estilo de vida más rústico, ¿verdad? Sin tantas normas de construcción. Dejaban la piedra ahí y esa piedra ya se quedaba ahí por décadas, por siglos. Se iba amontonando la tierra y era una piedra de tropiezo, porque la dejaban a un lado del camino, ¿sí? Jesús está diciendo que los líderes judíos estaban edificando un sistema religioso en base a sus propias preferencias. Lo podemos ver en el pasaje de Mateo ahí adelante, cuando Jesús hace los ayes sobre los fariseos y los escribas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿verdad? Estaba yo tentado a que desmenuzáramos ese pasaje para ver cómo era la religión que ellos estaban edificando. Pero dije, no, pues si hago eso nunca voy a terminar esta parábola. Pero así rápidamente vamos al pasaje y vamos a resaltar unos 4 o 5 formas en que ellos veían la actividad religiosa. Vámonos ahí, creo que es Mateo 23. Sí. ¿Podemos hacer una pausa bien rápido? Sí. Las baterías, porque se va a apagar. Sí, claro. ¿Sería esta? Sí. Ustedes intervengan y digan, describan algo acerca de esta actividad religiosa, acerca de cómo ellos vivían su devoción a Dios, su forma de adorar a Dios. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, cuando ustedes detecten usura, avaricia, digan avaricia. ¿Sí me explico? O sea, vamos a leer y cuando vayan detectando las características, cómo ellos vivían, ustedes alcen la voz y digan, ahí hay algo, ¿verdad? Es esto. Espero haberme dado a entender. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hipocresía. Falta de integridad, incongruencia, iba a decir. Víctor. Usan la autoridad de Moisés, porque cuando dice se sientan en la cátedra de Moisés, eso quiere decir que tienen autoridad por Moisés, por la enseñanza de Moisés, y la usan para hacer lo siguiente, lo que dice. Ajá. Sí, gracias Víctor. Cuando dicen la cátedra, la palabra cátedra significa silla, ¿verdad? Silla, por eso las catedrales se llaman catedrales, porque el obispo se sentaba en la silla, en la cátedra, a dictar el sermón. Entonces, ellos se apoyaban en Moisés, pero no obedecían a Moisés. ¿Sí? Bien, listos, vamos a continuar. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Qué encontramos ahí, hermanos? Falta de empatía. ¿Cómo? Poder, o sea, un abuso del poder, ¿verdad? Flojera. Crueldad. Al contrario, dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Orgullo, soberbia, autovanagloria, vanidad. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.
ahí hay algo que también el Señor está implicando, y es que la humildad, ¿sí? La humildad y la deferencia que nos debemos unos a otros. ¿Saben lo que es deferencia? ¿Deferencia qué es, Alonso? ¿Cómo? Sí, distinguir a la persona como superior. Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros, ¿verdad? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, eso es algo que de veras, hermanos, tenemos que grabar bien fuerte en nuestro corazón. Grabarlo bien fuerte en nuestro corazón. Entender que yo no soy mejor que mi hermano. Yo lo necesito a él me necesita a mí, y todos tenemos un mismo Padre, y todos necesitamos gracia, misericordia y perdón. ¿Sí? Tenemos que grabar bien eso en nuestro corazón. No hay acepción de personas. Bien, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ahí está poniendo la aplanadora. La aplanadora. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Idolatría. ¿Sí? Culto a la personalidad. Culto a la personalidad. ¿Sí? No nos confundamos en que, entonces, al pastor, al maestro, aquí sea, tú para mí eres un cero a la izquierda. No, hermano, no nos vayamos al otro extremo. Porque sí hay quienes piensan así. Yo sé lo que les digo. ¿Sí? No, la palabra dice, el apóstol Pablo dice que nos debamos unos a otros. ¿Qué es lo que nos debemos de deber? Honra. Honra, ¿verdad? Por ejemplo, al anciano que trabaja en enseñar y predicar, sea tenido por digno de doble honor. Sí, entonces una cosa es el honor, pero aquí está hablando de ¿qué? De idolatría. A tal grado que la persona se ciega y piensa, mi líder es infalible. Y el pastor se aprovecha de eso. También. ¿Mande, hermano? Y nacen las sectas. Las sectas. Rápidamente, una secta tiene 3 o 4 características. 1, Cristo no es Dios. 2, la palabra de Dios no es la base, no es inerrante, no es inspirada, autoritativa. Y número 3, culto al líder. Seguramente me falta otra característica, pero eso está incluida en las sectas, el culto al líder. ¿Mande? Un sesgo. Sí, exactamente. Bien. Versículo 10, ni se ha llamado maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, estamos en Mateo 23, 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué podríamos decir de eso, hermanos? Egoísmo, maldad. ¿Sí? Cerráis el reino de los cielos. ¿Por qué lo cerraban? Porque, lo dijo antes, atan cargas tan pesadas delante de los hombres. ¿Han escuchado esta frase que dicen, en esa iglesia son tan estrictos o tan elitistas o tan X que ni Jesucristo califica? ¿Han escuchado esa frase? Que ni Jesús califica para estar en esa iglesia. Ciegos y guías de ciegos. No sabía, y les decían, síganme a mí, ¿verdad? Sí, ignorancia. Bien. 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿De qué está hablando ahí, hermanos? Está hablando de aprovecharse de la religión y de la necesidad de personas vulnerables, como aquí me está mencionando, por ejemplo, viudas. A ver, ¿qué hacían los fariseos? ¿Qué significa esto que está diciendo aquí? Significa que los líderes, que los fariseos iban a hacer un servicio religioso, por ejemplo, a orar por una persona que tenía una necesidad, y ya que terminaban de orar,
¿verdad? Hacían una oración bien larga para desquitar lo que iban a cobrar. Hacían largas oraciones. Ya que terminaban de orar, dicen, ahora sí, hermanita, pues ya me voy, hermana. ¿Verdad? Sí, repórtese. Una vez más, no confundamos lo que Pablo dice, que el obrero es digno de su salario, con, aquí está hablando de ir a orar. O sea, ¿por qué vas a cobrar por ir a orar por alguien? Por ejemplo, ¿no? O por otras cosas, ¿no? Aquí los saduceos escaparon de esa. No, ellos también estaban ahí incluidos, pero aquí se menciona a los fariseos. Acordemos que la principal característica o diferencia entre saduceos y fariseos, si lo trasladamos a nuestra época, los fariseos serían los reformados en esta época, en el sentido en que buscaban la ortodoxia, o sea, buscaban la sana doctrina. Ellos sí creían en teoría a lo que la Biblia decía, y los saduceos eran liberales. Sí, eran liberales, voy a hacer un paréntesis bien rápido. Hace unos 150 años empezó una corriente llamada alta crítica, empezó en Alemania y en Inglaterra, y se extendió a Inglaterra. Lo que hizo esta corriente de la alta crítica es que trataron de quitarle lo sobrenatural a la Biblia y dar explicaciones naturalistas. Entonces, por ejemplo, cuando ellos decían, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no es que los multiplicó. Lo que pasa es que el niño trajo sus panecitos, sus peces, ¿verdad? Los dio, y el milagro no fue que Jesús creara de la nada, sino que el milagro fue que la gente se sintió inspirada a dar los panecitos y los peces que traen ahí guardados, y entonces entre todos compartieron. O cuando el río Nilo se convirtió en sangre, no se convirtió en sangre. Sí, sino que coincidió que hubo una erupción de un volcán ahí enfrente del Mediterráneo en Italia, y fueron cenizas rojas y viajaron curiosamente cuando Moisés lo necesitaba, ¿verdad? Ahí cayeron justo nomás ahí en el río Nilo y se tiñeron de rojo. Entonces es quitarle lo de sobrenatural a la Biblia, ¿no? Entonces los saduceos eran lo mismo. Ellos decían que no había resurrección, ángel, ¿mande? Ajá, no había vida futura. Ellos eran como un poquito como los testigos de Jehová y como los adventistas. Dicen, no hay infierno, por ejemplo. ¿Verdad? Bien. Ok. 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, un seguidor. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué podemos decir de eso de ellos? Falsa enseñanza, ¿verdad? Activismo religioso sin amor y sin verdad, ¿verdad? Hay de vosotros ciegos, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, eso no vale eso, tu juramento no tiene valor. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, eso no estás ligado con ese juramento, no te preocupes. Pero si juraste por la ofrenda que está sobre él, ya estás obligado a cumplir tu deuda. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Porque el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. ¿Qué podríamos decir de todo? Porque todo esto es una unidad de idea. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de religiosidad. Religiosidad, pero también... ¿Cómo digo? Cuando... profanidad. Acuérdense que lo profano es lo contrario de lo santo. Darle más importancia a algo creado que al creador. Exactamente. Sí. Tener las prioridades mal ubicadas. O Distorsionadas. Sí, así es. Por ejemplo, el Shabbat. El Shabbat, ajá. Pero de ahí se escapaba algún fariseo bueno, me imagino, ¿no? Sí, bueno, en el sentido en que estaba buscando a Cristo, ¿no? Tenemos a Nicodemo, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos a José de Arimatea, por ejemplo, ¿no? A Gamaliel, varios, ¿no? Y después de la muerte de Jesús, dice que muchos de los líderes Creyeron en él. Sí, hay escritos por ahí talmúdicos que dicen que Nicodemo terminó
en la miseria, completamente en la miseria, porque al final él siguió a Cristo, ¿verdad? Siguió al falso profeta, ¿no? Una pregunta, hermanos. ¿Es pecado matar? Depende. Depende. En caso sí es pecado, pero se le puede quitar la culpa porque en sí matar está mal. O sea, por ejemplo, yo robo para alimentar a mis hijos. Robar está mal, pero se puede decir que estoy justificado. Yo matar. O sea, se mete a un ladrón a mi casa, yo mato al ladrón porque quería, aparte de robar, matar a mi familia o hacer cosas más feas. Yo lo mato como defensa propia. Está mal, pero está justificado. Se me libera de culpa. A ver, David, tú tienes una explicación para esto. O sea, lo que está mal en la Biblia es el homicidio. El homicidio, exactamente. Es el matar sin causa alguna, Sí. injustificadamente, por venganza, porque le quieres robar, Ajá. porque lo que sea. Con premeditación, alevosía y ventaja. Sí, sí, pero el matar en sí, o sea, el quitarle la vida a alguien más, es algo incluso que está ordenado. Sí. En los 5 libros del Pentateuco, la pena de muerte, por ejemplo, por violación, por asesinato, por incesto, por Sí. tortura, por varias cosas. Sí. En defensa propia tampoco es malo, en defensa de tu nación tampoco es malo. Así es. Por ejemplo, las guerras no siempre son malas. Las guerras defensivas están aprobadas. Las guerras defensivas. Es lo mismo que si el ejemplo que ponía Julio, si alguien entra a tu casa y quiere dañar a tu familia, no te vas a quedar sentado ahí con los brazos cruzados, ¿verdad? Sí, claro. No, y bueno, todavía hay algunas legislaciones que sí hacen esa distinción, ¿verdad? Y cuando la persona lo hizo en defensa propia, lo exoneran. El suicidio es igual a matar, ¿sí? A matar. Y para mí esto yo lo tengo muy claro, ¿no? El suicidio es otro pecado más. Es otro pecado grave, gravísimo, ¿verdad? Eso nadie lo va a discutir. Pero es otro pecado más y acuérdense que la salvación no se pierde. No sé si puedan reconciliar esas dos verdades, ¿verdad? La salvación no se pierde, no se pierde. La Biblia menciona a Sansón en Hebreos 11 como uno de los héroes de la fe, que fue justificado. Y si fue justificado, la salvación no se pierde. Y él hizo suicidio, ¿verdad? ¿Pero por qué se suicidó? Yo creo, es mi recomendación, ese tema es muy delicado. Entonces tratar de resolverlo como por encimita estaría mucho más complicado intentar hacerlo y pudiera como generar más conflicto. Lo que yo he identificado y de comentaristas y teólogos es que cuando pudiera estar justificado un acto de esos es cuando la ofensa se hace a los estatutos de Dios, a Dios directamente, no como defensa propia o como tomar venganza por mis propias manos. O sea, el gobierno es el que establece las leyes entre qué está bien y qué está mal y cuáles son los castigos. Pero también hay que tener mucho cuidado porque hay que reconocer que el gobierno lo instituye Dios, pero el hombre muchas veces pervierte esa institución. Sí, es muy común. Entonces, yo creo que tendríamos que, como, antes de emitir entre nosotros como un juicio de que aquí sí, aquí no, aquí esto, aquí el otro, como que llevarlo con un poquito más de cuidado para evitar confusión entre nosotros. Porque, por ejemplo, lo que mencionó usted, yo no sé si está bien o está mal, pero me genera mucho conflicto tratar de conciliar esas dos ideas entre que la salvación no se pierde y el suicidio. Entonces, o sea, no digo que no haya una respuesta, Dios tiene las respuestas de todo, pero tratar de resolverlo como por encimita, creo yo que está muy delicado. Sí, sí, es correcto. Hay que explicarlo bien, hay que fundamentarlo bien. Y como dije, ¿no? La semana pasada o antepasada, este es el lugar donde venimos aquí a resolver. Este es el lugar, Mario, donde se pueden resolver las cosas. Podríamos destinar una clase especial para ese tema, pero resolverlo aquí. Y se tiene que resolver. Sí, mi hermana. Ya que usó el ejemplo de Sansón, puede terminar porque se suicidó. Y así ya la preocupación que puede generar en algunos de nosotros Sí, sea el motivo por el que lo hizo, porque ahí lo dice, como lo que mencionó Mario, sí, porque contra quién estaba fallando, contra quién estaba pecando, Sí. ya no podía más
vivir así y le dijo a Dios que le permitiera una última fuerza como para reivindicarlo el daño que le ha hecho hacia Dios, Sí. no hacia su propia vida, Sí. sino porque lo había ofendido a él. Sí, hay muchos casos. Ya diste la explicación, hermana, muy puntual. Hay muchos casos, como por ejemplo, una joven en el metro de Nueva York pasó que un grupo de personas malas, perversas, la rodearon para ultrajarla. Sí. Y ella decidió aventarse ¿verdad? O qué hacemos, por ejemplo, en el caso de la mentira, por ejemplo, ¿verdad? Ya nos estamos desviando, pero no me gusta dejar cabos sueltos hasta donde sea posible. El caso de la mentira, no siempre es malo mentir. Hay orden, es cuando, por ejemplo, cuando se tiene que preservar la vida, uno puede mentir, y mi forma de pensar es que no estás pecando, porque estás poniendo primero un orden superior, más alto, que era lo que estábamos viendo aquí de los fariseos, que ellos volteaban las prioridades, como decía Víctor. Entonces imagínate que tú estás parado en una esquina, a lo mejor ya me escucharon este ejemplo, estás parado en una esquina y pasa una joven corriendo, huyendo de alguien que la quiere matar. Y te dice, por favor, me vienen buscando, me voy a esconder ahí en ese lugar, por favor, si preguntan por mí, no les digas, me quieren matar. Entonces ya estás parado y llega el asesino y te pregunta, oye, ¿viste a una mujer con estas características? Y tú dices, soy cristiano y reformado, no debo mentir. Sí, mira, se metió ahí en ese cuarto. ¿Verdad? O sea, ve y mátala. O sea, no. O cómo le hacían los que escondían judíos y gitanos y etcétera en la Segunda Guerra Mundial. Y mentían sistemáticamente y conscientemente a los nazis para que no los encontraran. ¿Estaban pecando? No, hermanos. Uh-huh. Exactamente. Negar la fe, ¿mande? Sí, es que puede haber, y eso ya solo Dios lo sabe. Nosotros tenemos que tener mucho que decir, esa persona negó la fe, pero Pedro negó un momento de debilidad, pero un verdadero creyente nunca va a negar, ya de una forma definitiva, nunca va a negar a Cristo. Puede haber una debilidad, y ese fue un tema que es recurrente durante los primeros siglos del cristianismo, en la época de las persecuciones imperiales, donde venía una oleada de persecución, muchos negaban a Jesús, y luego venía otro emperador que ya no los perseguía, y entonces los que habían negado a Jesús rogaban que los admitieran otra vez en la comunión de la iglesia, y entonces la iglesia tuvo que lidiar y resolver este problema con los llamados relapsos, así les llamaban. O sea, los que cayeron en un lapsus, o sea, una pausa en su devoción, pero no solamente una vez, había relapsos, o sea, los que 2 veces llegaban a negar a Jesús, ¿verdad? Con respecto a lo que contó la hermana, hoy en día en lugares en el Medio Oriente donde los ponen hincados y están y le dicen, tienes que decir que tu Dios es Alá o Mahoma, no, Alá, perdón. Y si no lo haces, tienes que negar tu fe, matamos a tus hijos. Ellos tienen. Se ha dado casos y se siguen dando casos en que niegan la fe por salvar a sus hijos. Sí. Entonces, no creo que ahí le haya faltado fe, sino que están poniendo la vida de sus hijos. Sí. Sí, la verdad es que hay una parte ahí gris donde ya no podemos determinar con precisión. Eso es algo que solo Dios sabe en ese caso. Pero la parte que no es gris es esta. No podemos decir que toda situación donde una persona niega a Jesús verbalmente significa que no es salvo. No podemos decir eso tampoco, ¿verdad? Sí, Julio. Y ya regresamos aquí al pasaje. Todos los ejemplos, por ejemplo, es un ejemplo con Mario y con David, de que Dios es el que dice, sí, tú puedes matar, pero en Cristo, esta situación donde me están agrediendo a mí. Pero ahorita ya no estamos yendo a los extremos, súper extremos, porque estamos hablando de vida y muerte, y cuando se trata de eso, el ser humano, todos nacemos con un sentido, todos, con un instinto animal. ¿Cuál es? Sobrevivir. Somos capaces de hacer cualquier barbaridad los seres humanos para sobrevivir en las guerras. El ejemplo que usted dio de mentir. O sea, está mal mentir. Por ejemplo, en Reyes que se comían a sus niños. Tantas barbaridades, pero todo eso lo hacían para sobrevivir. O sea, sí. Podemos aplicar el ejemplo de suicidio. Mejor me muero para no matar a mi niño. O sea, pero es que ahorita tengo una lluvia de ideas. Voy a intentar ser claro. Sí. Pero o sea, unos dicen está mal suicidarse,
pero tengo que comer. No tengo nada que comer, está mi niño, está bebé. ¿Qué hago? No, ¿Me lo como y así voy a sobrevivir? no, No, o sea, está mal, o sea. no. Los extremos, como usted dice, son muy grises. Sí. Se pueden terminar. Ok, yo nomás quiero decir esto, no tengamos, discúlpeme, a lo mejor voy a decir algo que no es cierto, una imprudencia. No tengamos temor, no tengamos miedo de abordar estos temas. Vuelvo a insistir, ¿dónde los vamos a abordar? ¿Vas a ir con tus compañeros de trabajo a que te descifren la teología? No lo vas a hacer, es aquí, ¿verdad? Y cierto, ahorita el tema no es tanto ese. Surgió aquí un comentario y nos agarramos caminito. Pero por años aquí en la iglesia han estado diciendo, no hay que tratar ese tema, no hay que tratar ese tema. Yo digo, pues entonces, ¿cuándo y dónde? ¿Sí? Entonces, porque hay dudas. Simplemente vean los comentarios que se han hecho. Hay dudas, la gente tiene dudas, los hermanos tienen dudas y se tienen que contestar. No tenemos que esperar ir a expositores para que allá no los contesten. Nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos personas aquí que conocen la palabra y pueden ayudarnos a entender esto. Pero sí entiendo que no se debe tratar a la ligereza. Hay que fundamentarlo bien escrituralmente. Yo creo, pastor, es que lo que quieren decir ya al final es que hablemos cosas que nos edifiquen. Eso no nos edifica, nos perturba. No puedo estar totalmente de acuerdo contigo, hermana. Porque si hay dudas, Esas dudas puedes estarlas tú hablando con Dios en tu oración, en tu lucha diaria que tú tengas en algún pecado, al que tienes que acudir y darle las cargas a Él. Y ya con alguien personal tú hablas pero ya hacerlo en donde ya hay muchas mentes es muy Eso es difícil. contingente a estar en una situación que no requiera que tengan la respuesta. Como estamos en el privilegio de no tener que enfrentarnos a situaciones que nos exijan tener una respuesta a mano, suena muy cómodo decir, eso no nos edifica. Pero claro que son asuntos importantes. No solo son asuntos importantes, son asuntos necesarios que gente allá afuera los vive. creo que es importante que lleguemos un día a sentarnos a escudriñar esos temas. Les voy a decir por qué. Porque en mi experiencia, estoy seguro que en la experiencia de muchos de ustedes, personas no cristianas o cristianos vienen y les hacen esas preguntas. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vamos a responder? ¿Verdad? Pedro dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Se refiere al Evangelio. Ante todo aquel que te pregunte por qué crees lo que crees. Pero eso no sería como el estudio de la política. Sí. Que tengamos que decir, por ejemplo, una vez a cierto tiempo, cada 2 meses. Es apologética, definitivamente. O sea, porque a mí me ha pasado de que sí me hacen esas preguntas Sí. incómodas y en las que pues, esas Sí. son diferentes fases en las que te dan la explicación del porqué de cada cosa. Entonces, Sí. estaría mejor. Sí, sí. Un mes de apologética, por ejemplo, ¿verdad? Sí, Alonso. Creo que es importante sí tocar los temas, pero cuando estemos preparados para tocar el tema. Ujú. Tenemos que hablar del principio bíblico y los casos son muy específicos. Sí. O sea, no tenemos toda la información para generalizar para todos los casos. Solamente puedo mencionar casos. O sea, los casos son, creo yo, en lo individual. Aquí hablamos de principios generales, ¿verdad? Para que la gente pueda entender. Cuando hablamos de un caso específico, pues hay que analizar ese caso, ver las circunstancias, eso nos va a ayudar a tomar decisiones. Sí. Entonces, puede ser riesgoso o irresponsable inclusive hablar de generalidades cuando no tenemos en detalle el caso específico. Entonces, yo creo que cuidar esa parte nada más sería raro. Sí, estoy de acuerdo contigo, Alonso. Y de hecho, creo que todo lo que yo presenté fueron casos específicos. El caso de la persona que está parada en una esquina y que tiene que salvar la vida de una joven. El caso de los alemanes que escondían judíos. Estoy hablando de cosas específicas. El caso de la mujer en el tren que mejor decidió aventarse antes que permitir que la ultrajaran, ¿verdad? Entonces, sí, se tiene que hablar y entender que no podemos generalizar, pero tenemos que ver, como dice Alonso, cada caso en específico. Y creo que la Biblia tiene, las buenas preguntas siempre tienen buenas respuestas y las buenas respuestas están en la Biblia. Sí. Ahora sí, definitivamente, hermano Víctor y David, y ya, vamos a avanzar. Así rápido, no tengamos miedo, hermanos, a enfrentarnos a este tipo de preguntas, a estas situaciones. Obviamente hoy no se puede meterse uno a fondo, el pastor no puede hacer eso en el tiempo que tenemos.
pero sí enfrentarlos, y no con miedo, no, es que ¿qué va a pasar si no hacemos así? Sí, no tengamos miedo. Si nos queda una duda y no se resuelve así, nosotros tenemos la palabra de Dios y podemos examinarla en nuestro tiempo. Sí, la cuestión es que no lo hagamos como, eso es un tema tabú, no lo hagamos. No, tenemos que enfrentarlo y como dice Pablo, no, nosotros tenemos que presentar defensa del mensaje de Dios. Sí, entonces, ¿cómo lo vamos a presentar si siempre tenemos tabúes sobre algunos temas? Tenemos que enfrentarnos y a lo mejor no es, y entiendo lo que dicen los hermanos, es que eso debería ser más profundo, más, sí, pero aún así, por superficialmente, tenemos que verlo. Y ojo con esto, hermanos. Muchos de los que estamos aquí, a lo mejor uno dice, ok, yo lo capté y está perfecto, pero otro hermano dice, yo quiero más conocimiento porque no creo que sea así, y viceversa, y somos diferentes formas de pensar, aunque creemos en un solo Dios, pero aún así tenemos que enfrentarnos a una realidad que existe. Entonces, yo lo único que digo es, no hay que tener miedo a eso, nada más. Así es. David, rápidamente, hijo. Con respecto a lo del tema de la mentira, en los 10 mandamientos realmente no dice no mentirás, dice no levantarás falso testimonio contra tu hermano. O sea, el punto no es el decir algo que no es cierto, el punto es hacerlo con un propósito de autoconveniencia, con un propósito de dañar a los demás, pero el no decir algo no verdadero, no es un problema. Vemos por ejemplo en el Éxodo cuando las mujeres israelitas mentían, cuando las mujeres israelitas tenían bebés para que no los mataran los egipcios. Eso no es algo malo. Sí. Al contrario, es súper justo. Sí. Otra cosa que quiero decir es que hay un límite para que tanto el cristiano debe de obedecer al gobierno. Y Pablo establece el límite. El límite es que cuando el gobierno deja de cumplir su función de ser un cuerpo que protege castigue la maldad y que proteja al ciudadano, ese gobierno deja de ser válido a los ojos de Dios. Sí. Y el mismo gobierno que tenemos hoy le parece perfectamente bien que cometan el genocidio más grande de la historia de la humanidad en el vientre de las madres. Sí. Entonces, no es como que ellos sean la mayor referencia a lo que es la moral. Aquí la conversación es bíblicamente hablando, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo aprobado y qué no lo es. No lo que dice el gobierno, que el gobierno se saca la moral del bolsillo y... Sí, por votación establece esa moral. Gracias a todos, hermanos. Vamos a avanzar. Y bueno, Pablo dice, ¿verdad? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, ¿verdad? Esto es Cristo. ¿Puedo decir algo? Sí, rápidamente. Creo que, o sea, entiendo todos los ejemplos, pero el Señor nos manda a buscar la santidad. O sea, no podemos estar diciendo, es que como ahí pasó, está bien, no pasa nada si lo haces. O es que Pedro negó a Jesús, entonces no pasa nada si llegas a hacerlo. O sea, no se trata de eso. Se trata de estar buscando constantemente la santidad. Sí. Y no nos podemos poner en este punto de, es que pues no pasa nada. O, es que está justificado. O, es que si hago esto no pasa nada. Sí. Sí, estoy de acuerdo contigo, mija, pero creo que no hemos dicho que no pasa nada. Yo no he dicho que no pasa nada. Estamos hablando de situaciones extremas donde hay esas situaciones reales y a lo largo de los siglos cristianos de carne y hueso hacen preguntas muy reales sobre situaciones, porque se preguntan eso. Nosotros tenemos la vida bien fácil aquí en Occidente, pero estos temas eran bien pertinentes y siguen siendo pertinentes para cristianos en zonas donde sus vidas están en riesgo, perseguidos, etcétera. Son bien raras. Y yo estoy de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo contigo, mija. Yo en ningún momento creo que se nota que no estoy diciendo que le demos rienda suelta a la hilacha. Creo que nunca ha sido ese mi sesgo. Estamos preguntando, la pregunta es, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿me condeno? No estoy diciendo no pasa nada, ¿verdad? Pasa, por ejemplo, que si te suicidas vas a dejar a toda una constelación de familiares quebrados, ¿verdad? Que es ahí donde ya entraríamos a desmenuzar cada aspecto. Pero yo contesté rápido en cuanto a lo que yo creía que era, o lo que yo presentía que era de fondo es, ¿qué pasa con mi salvación? No pierdes la salvación, pero sí hay consecuencias catastróficas, ¿verdad? Pero estoy hablando solo, corazón, de la salvación. Sí, o sea, es que creo que se estaba tergiversando la conversación un poquito. Sí. Era nada más, o sea, aclarar ese punto de que no estamos en esa situación extrema.
No. En ese caso, pues puede pasar, ¿no? Y ya le rendiremos cuentas al Señor. Pero Sí. creo que, o sea, la búsqueda de la iglesia es hacia la santidad. Sí, no estamos en la situación extrema, pero perdón, ¿verdad? Ya sé que tengo la etiqueta de que soy muy, como que me gusta discutir. No estamos en la situación extrema, pero sí estamos en la realidad en que mucha gente nos pregunta. A mí, muchísima gente me hace esas preguntas. Y si yo no me hubiera puesto a investigar y a escuchar, no tendría cómo responderles, ¿verdad? Pero sí es verdad. El estudio de la ética, todo el estudio de la ética se basa en contemplar los extremos. Tú abres un libro de ética, sea secular o sea cristiano, no sé qué, siempre va a haber puros escenarios extremos, porque necesitas llevar las cosas a las últimas consecuencias para analizar su naturaleza moral. Entonces, este tipo de escenarios no son como arbitrarios o no son como demasiado particulares para conversarlos. Así se estudia la ética. Se estudia llevando las cosas a las últimas consecuencias. Mario. Sí, yo creo que nada más hay que aprender a discernir. Discernir que la motivación de mi pregunta, no que haya preguntas malas, todas las preguntas son buenas, todas las dudas son válidas, pero discernir entre por qué estoy haciendo la pregunta que estoy haciendo. Sí. La otra es discernir quién me está preguntando, Sí. porque también exponerlo a una verdad al grado en el que lo podamos hacer es condenación para la persona, porque le estamos llevando luz de cierta manera, y también para nosotros. Y la Sí. otra es discernir, regresándome a la primera, es por qué quiero entender el trasfondo de las cosas. Sí. ¿Por conocimiento o porque quiero encaminarme al camino de la santidad de Dios? Sí. Estos casos no son malos, no está mal estudiarlos, creo que sí es lo correcto, pero ¿con qué motivación estamos preguntando el qué hago yo en una suposición, en una hipótesis de persecución? Sí. El Señor te va a ayudar en ese momento, hay que confiar, pero para Sí. poder en ese momento tomar la decisión correcta o válida a los ojos de Dios, tenemos que estar preparados en estas verdades bíblicas que se están enseñando aquí. No creo que esté mal preguntar, al contrario, está muy bien preguntar, pero creo que sí hay que pedirle a Dios ayuda en saber si llegar a esos extremos de los casos es por que quiero santificarme más o porque quiero cargarle más conocimiento a mi cerebro o tener respuestas. Yo no estoy en contra de la apologética, ¿cómo voy a estar en contra? Pero también es válido aceptar cuando alguien me pregunta sobre el suicidio, sobre el aborto, sabes que no sé, o sea, no tengo la respuesta correcta y menos la que a lo mejor tú quisieras escuchar o necesitar. Y creo que esa pudiera ser la base de nuestra vida en general, o sea, discernir. Eso es lo que nos manda el Señor, discernir todo, las motivaciones, las intenciones y el qué quiero yo hacer con eso, para qué yo quiero ese conocimiento. ese dato, ¿no? Porque quiero conocer ese caso extremo. Creo que Sí. ahí es donde tenemos que enfocarnos, conocer los principios. Y no estamos en persecución, pero el Señor nos pone en situaciones que la gente nos hace preguntas. O sea, el Señor en ese momento nos habilita. No dejemos de lado nuestra responsabilidad de ejercitarnos en el discernimiento, que eso creo es la base en lo que pudiera surgir el saber qué decir o saber si decirlo, ¿no? La prudencia también es muy importante. Sí, el Señor nos habilita, yo estoy de acuerdo, pero también la Biblia nos enseña esto en Efesios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahí menciona doctrina, pero también opinión. Pues, o sea, no nomás doctrina de si Jesús es Dios o no es Dios, si la salvación se pierde o no se pierde, sino opiniones, ¿no? Como esto se le llama casuística. Entonces, nosotros estamos obligados, Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. La responsabilidad es personal en yo estudiar las Escrituras y buscar la verdad. Pero una verdad de sobra establecida en la Biblia es que es imposible
que un cristiano individualmente crezca, madure, aprenda y afirme conocimiento si no está a la luz de otros que le ayuden. Sí, eso está de sobra, creo que ni siquiera lo tengo que defender aquí, ¿verdad? Bueno, ya se terminó el tiempo, entonces va a comentar algo, sí, Isaac, luego hermano Silvestre y luego Víctor. Algo rapidito, yo creo, a todos nos han enseñado que ser un adorador es parte de la obediencia y el no mentir es parte de ser obedientes, ¿no? Lo que voy a decir ahorita lo expreso con mucho respeto. Muchas veces nosotros como cuerpo de emergencias médicas llegamos a escenas donde con solo no ocupas que la persona te hable, con solo ver el cuerpo tú ya entiendes lo que está pasando en el cuerpo y sabes si esa persona va a vivir o va a morir. Y lamentablemente muchas veces yo me he visto, porque a veces voy al mando de equipos de trabajo, voy al mando, y lamentablemente entro en una lucha porque yo sé que la persona va a morir. Sí. Aunque yo le pase los fármacos, a que yo haga todo el protocolo de salud, sé que va a morir. Y cuando los familiares me preguntan, oiga, disculpe, ¿va a vivir mi familiar? Y así como que sí quisiera, sabes que sí va a morir, pero les digo, ¿sabes qué? Danos chance de hacer todo lo posible y vamos a ver lo que podamos hacer y lo que salga. Entonces a veces como cristianos digo la verdad, y si digo la verdad me voy incluso a la cárcel, porque si cometo un error ahí te vas derecho al bote y mientras hacen las investigaciones estás detenido 72 horas y todo un proceso largo, ¿no? Entonces siempre nos ponen en una balanza a todos como cuerpo de emergencia el decir, y se escucha mal lo que voy a decir, nos dicen a nosotros, tienes que saber mentir, porque si no sabes mentir, te vas derecho al bote, o incluso los familiares te pueden llegar a golpear o a disparar. Que es muy común eso, sí, con los cuerpos de médicos. Esto nos sirve como una preparación para el futuro. Vienen tiempos difíciles y muchos vamos a tener que estar preparados para contestar o para guiar personas. Sí. Sí. Gracias, hermano. Víctor. Estoy de acuerdo con la sensibilidad y la mansedumbre, la humildad con la cual debemos de responder a una pregunta difícil, pero también estoy de acuerdo que nosotros estamos llamados a guiar, a enseñar, a instruir en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios, como maestros, como líderes, como hijos de Dios, que tenemos la verdad y la unción del Santo. Entonces, cuando se hacen estas preguntas, uno pues con mucha humildad y mansedumbre, con mucha empatía y compasión, puede responder hasta lo que el Señor te ha enseñado en la palabra de Dios, ¿verdad? No sé si te acuerdas, pero estábamos en expositores y hicieron esta pregunta: ¿qué pasa con aquellas personas que se suicidan? ¿Pierden la salvación? ¿Cómo se llama el güerito alto? Josías Grumman. Josías Grumman dice, sí, pues desde luego, o sea, eso demuestra que no fue salvo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hizo algo que va en contra de una persona que conoce y ama a Dios. Pero a un lado estaba Tolopilo, ¿verdad? El pastor de él y de toda la congregación de habla hispana ahí. Y dice, pues permítame que yo no estoy de acuerdo contigo. Porque, por ejemplo, mi mamá, no sé, te habla su mamá o su esposa, está enferma. ¿Qué tal si una persona, y empezó a hablar de un ejemplo en específico, tiene un desbalance químico en su mente y por esto, por lo otro, pasa algo que en sus 5 sentidos no lo haría? Claro. Pero pasa y sucede. Entonces, hablar con mucha mansedumbre, mucha humildad, mucha empatía. Pero también por el otro lado, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que cuando se le enfrentan a Jesús y le dicen, bueno, tenemos este caso, a ver qué dices tú, ¿verdad? Porque lo están encajonando. La pregunta es mala y malvada, ¿no? Que le dicen, bueno, teníamos a una mujer que se casó con uno, que se casó con otro hermano, y luego otro, y luego el otro. Cuando estemos allá en el cielo, ¿de quién será esposa? Pues todos la tuvieron. Sí. Y Jesús dice, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Sí, estáis en un error. ¿Por qué? Porque allá en el cielo serán como los ángeles que no se dan en casamiento. Entonces,
El Señor, aunque la pregunta era malvada, Él lo encajonó, lo alineó a la palabra de Dios y a la verdad, ¿verdad? Sí. Y estoy de acuerdo con la mansedumbre, la sensibilidad de las personas. Sí. Y tener mucho cuidado también. Sí, bueno, yo termino con esto, pues por experiencias del pasado, ¿no? De los años, para preparar el corazón de ustedes. Yo les digo que algo que he aprendido es que no importa cómo yo conteste. No importa cómo yo conteste. Siempre se van a enojar con el pastor. Siempre se van a enojar con el pastor. No importa cómo conteste. Si contesto, se enojan. Si no contesto, se enojan. Y de eso van a dar cuenta todos ustedes delante de Dios. ¿Ok? Sí, pastor, entonces un estudio o estudios de hermenéutica y apologética. Sí, sería bueno. Sí, porque pues por años han surgido aquí estas preguntas, ¿verdad, David? Y por años siempre dicen, no hay que hablar de eso, no hay que hablar de eso, no hay que hablar de eso. Bueno, pues, entonces, ¿dónde se va a hablar de eso, verdad? Bien, vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por este tiempo que pudimos entrar a tu palabra y que abriste las inquietudes de nuestro corazón y surgen todas estas preguntas, Señor. Debemos nosotros ser sensibles para contestar en las dos dimensiones, en la dimensión del amor, la empatía, la sensibilidad por los sentimientos de nuestros hermanos, pero también en la dimensión de la verdad, donde nosotros no podemos negar o torcer o evadir o ocultar lo que tú has hablado claramente en tu palabra. Ayúdanos a todos como iglesia, Señor, a que seamos pacientes unos con otros, misericordiosos, como dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.